y yo llegué aquí por amor, ser un individuo y no ser la mitad de una historia, ¿no? Entonces mi primer idioma que aprendí a escribir no fue el español. Tenía en mi cabeza la idea de buscar la cura contra el cáncer. Emigrar por amor, separarte de tu hermana melliza, llevar 45 años fuera de tu país, recordar todo como si fuera ayer. Hola, bienvenidos, bienvenida. Si esta es tu primera vez aquí, mi nombre es Gustavo y esto es El Mundo Espera. Un canal para compartir historias, consejos, experiencias de inmigrante a inmigrante. Hoy voy a hablar con una mexicana fuera de México, Clarita, que nos cuenta con mucha pasión y emoción en su mirada sus aventuras y reflexiones como inmigrante. Arranquemos entonces y gracias por estar acá. Bueno, gracias de nuevo por aceptar la invitación. Un gusto, de verdad que es emocionante. Yo estoy acostumbrada a hacer las entrevistas, no que me entrevisten a mí. Bueno, yo en algún momento pasaré por eso, de que alguien me entreviste. La primera pregunta que siempre hago es la misma, que es, en su momento, ¿qué fue lo que te llevó a irte de tu país? Bueno, al haber recibido esta invitación tuya, me puse a revisar parte de mi vida. Tengo más de 45 años viviendo en Colombia y yo llegué aquí por amor. Yo nací en México, en Ciudad de México. Vine aquí a un matrimonio, conocí a Charlie, mi esposo, y aquí me quedé. Eso no fue la primera vez que yo dejé mi país natal. Cuando yo terminé el bachillerato, yo me fui a vivir un año a Israel. Y la razón fue, yo soy una de una pareja de hermanas mellizas idénticas. Siempre fuimos muy unidas, muy cercanas. Y llegó un momento en que yo sí sentía la necesidad como de abrir un espacio, de lograr ser un individuo y no ser la mitad de una historia, ¿no? Y esa fue la primera vez que yo dejé mi país. Me fui un año a vivir al Kibutz Agoshim, que está en el norte, en la Galilea, pues, y fue una experiencia inolvidable. Qué bueno. Y además no sé si sabías esto, pero yo también tengo un hermano mellizo. Solo para terminar esa parte, que quizá lo corto después, pero te cuento también que obviamente compartí toda mi vida con alguien que cumple el mismo día que yo. Mi esposa es de otro año, pero cumple el mismo día, y la esposa de él es de otro año, pero cumple el mismo día. Cuando celebramos los cumpleaños, alguna vez lo hemos hecho en persona, los 4 cumplimos años a la vez. Es una locura, es una locura. Cosas que pasan. Emigraste hace un buen tiempo, pero me imagino que has tenido un montón de experiencias. ¿Se te ocurre algún consejo que le darías a alguien que está pensando en la idea de irse a vivir a otro país? Soy educadora. Tuve una directora en la época que estaba yo esperando a mi hijo más joven. Y cuando yo iba a la casa de ella tenía pintado en la cocina de la casa, que era de baldosas, tenía pintado un mapa. Ellos viajaban mucho y antes de viajar tenían ese mapa y marcaban a dónde iban a ir, exactamente qué iban a hacer, sabían exactamente lo que iban a hacer. Yo cuando voy a hacer un viaje, por lo general me dejo sorprender. Sí sé a qué país voy a ir, sí sé qué ciudades voy a visitar, estudio un poco sobre el lugar, pero en general me dejo sorprender. Y creo que son dos maneras diferentes de enfrentar la vida y las experiencias de la vida. Una es eso, prepararte, estudiar, pero la otra es dejarte sorprender a ver qué vas a encontrar. Entonces sí, quizás sería eso, ¿no? ¿Qué esperas tú de este viaje? ¿Qué esperas tú de esta experiencia de mudarte? A veces no vas a tener esa posibilidad de prepararte. No te puedes preparar de todo, no es un 100%. Es verdad. Y me encanta lo que decís de dejarse sorprender, me encanta eso. Las sorpresas van a llegar, le gusten a uno o no. Las buenas y las malas, ¿no? Pero eso ocurre. ¿Cómo fue adaptarse en su momento? ¿Te costó la adaptación? Bueno, vamos a hablar de las dos experiencias que yo te mencionaba. Bueno, en el colegio que yo estudié, primero empezaban una inmersión en IRI y cuando ya llegábamos a segundo elemental empezábamos a aprender hebreo. Entonces mi primer idioma que aprendí a escribir no fue el español, a pesar de haber nacido y crecido en México, pues el primer alfabeto que yo escribí fue el alfabeto hebreo. Y cuando llego a quinto de primaria, llegan unos profesores de Israel, lo que se llama unos mismos, que hoy en día es como tan común que llegan
los profesores de los Estados Unidos, pero estos eran los profesores de Israel y tenían una niña que era exactamente de mi edad y estaba en mi curso y pues yo empecé a aprender el hebreo hablado estando en quinto elemental. Me acuerdo que la primera palabra que aprendí fue bakbuk, que quiere decir botella. Cuando yo me monto al avión de El Al para esta experiencia en Israel, en un kibutz, me doy cuenta que hablo el hebreo fluido, bien, con soltura. Y no solo eso, sino que tenía el acento. Yo tengo en el hebreo el acento israelí. Y además, por primera vez en tu vida, te das cuenta que todos son iguales a ti. Yo estudié en un colegio hebreo y era un ambiente muy cerrado, muy cerrado, muy pequeño. Te podría decir que la inmensa mayoría de mis amigos, si no la totalidad, sí la inmensa mayoría de mis amigos durante mi infancia, hasta mi adolescencia, cuando entro a la universidad, eran judíos. Entonces, no teníamos, pero el mundo alrededor no era un mundo judío. Entonces llego a Israel y ahí sí, pues, ¿no? Ibas caminando por una ciudad y oías una mezcolanza de idiomas y lo curioso es que podías entender varios idiomas, que eso fue de las cosas que a mí más me emocionó de esa primera experiencia de irme de mi casa. Fue muy emocionante poderme sentir que por primera vez no era yo ni demasiado blanquita, porque en México, sí, tú lo puedes ver ahora, soy muy blanca. Y no era ni muy blanca, ni muy alta, ni muy... Estaba donde tenía que estar. Era la sensación que yo tuve durante ese año que viví en Israel. Y por otro lado, no me podían confundir, porque pues creciendo siempre había quien me confundía con mi hermana melliza. Pero esta vez era yo viviendo mi experiencia, mis amistades, fue mi decisión. Y fue una experiencia que verdaderamente hasta el día de hoy sé que me marcó de por vida. Esto fue así, estando en Israel cumplí 18 años, estando en Israel por primera vez vi la nieve. Fueron muchas primeras veces estando en Wow, Israel. parece una película ya. Sí, en serio. Me Fue, parece súper, suena súper, no sé, es, sobre todo para alguien de esa edad, muchos impactos juntos. ¿En algún momento consideraste quedarte en Israel o volver a... yo consideré, el año en que yo viví en Israel fue en el 1972. Yo quería quedarme en Israel, realmente quería. Y cuando llegaron mis papás a visitarnos, pues, a visitarnos porque éramos un grupo, éramos solo 3 chicas y 15 muchachos. Entre los chicos estaba mi primo hermano. Entonces cuando llegaron mis papás, pues, y yo les dije que me quería quedar, dijeron, no, tú regresas a México, organizas porque tú vas a hacer acá, tú no sabes hacer nada. Y me regreso a México y empieza la guerra del Yom Kippur. Quedarme en México durante esa guerra fue impresionante. O sea, yo sentía que yo tenía que estar en Israel y fue muy duro. Entonces sí lo pensé, siempre pensé, termino mi carrera y me voy a ir a Israel. Pero en el camino me invitan a un matrimonio y ese matrimonio era mi primo hermano con su esposa colombiana, que ella había ido a estudiar a México, y vengo y me conozco con su primo y aquí me quedé. Qué bárbaro. ¿Cómo pasan esas cosas? No sé si cómo llamarlas, coincidencias, destino, no sé, depende de cada uno. Diosidencias, dicen. Dicen que no son coincidencias, sino diosidencias. ¿Tus hijos viven en Colombia? Ninguno se quedó. Mis Ah, tres hijos, ok. mis tres hijos nacieron aquí en Barranquilla. Hoy justamente está el cumpleaños de mi hijo mayor, así que hoy cumplo años de ser mamá. Y los tres nacieron aquí, los tres se criaron aquí hasta el bachillerato. Y sí era la costumbre de los chicos terminar el bachillerato, estudiar la universidad. Aquí en la ciudad de Barranquilla hay una de las mejores universidades del país. Y yo siempre pensé que mis hijos iban a hacer eso, estudiar en la Universidad del Norte e irse a estudiar una maestría. Pero David, mi hijo mayor, me dijo, no mami, yo no me quiero quedar en Barranquilla. Y era la época de la violencia en Colombia.
Para mí era muy angustiante pensar que se fueran a vivir a una ciudad como Bogotá o Medellín, donde realmente había una situación de violencia fuerte, porque Barranquilla, entre las otras cosas que tiene, una ciudad mucho más pacífica. Y empezamos a ver la posibilidad que se fuera a estudiar fuera, y se fue a estudiar fuera, los tres se fueron a estudiar fuera. El mayor, David, vive en Guadalajara, volvió a las raíces, y los otros dos viven en los Estados Unidos. Interesante. Además, como experiencia de inmigrante, irse uno de su familia y después ver que los hijos de uno se van debe ser una experiencia especial, por poner una palabra. ¿Cómo te cambió vivir afuera? ¿Cómo te cambió vivir en otros países? De los recuerdos que tengo, pues porque estamos en el antes de irte, cómo te estás preparando y qué pasa y cuando tú enfrentas, oyendo a si te dejas sorprender o no. Ciudad de México es una ciudad enorme, es inmensa. Y yo iba ya, mientras me estaba preparando iba yo con mi mamá en el carro, yo en ese momento no manejaba, y ella iba conduciendo, yo llevaba la ventana abierta, cierro la ventana, yo te puedo decir que no pasaron cuadras cuando de pronto una piedra, pero una piedra grande, golpea el vidrio. Y mi mamá me dice que ese es como, acuérdate que yo me iba a Israel, un país que desde su fundación ha estado en guerra. Y ella me decía, ¿cómo te sentiste, no? De ser atacada sin ninguna razón. Y yo había tenido esa ventana abierta. Entonces fue como empezar a enfrentar, empezar a darte cuenta que no era tan fácil como decir me voy de aquí. O sea, ¿qué es lo que vas a encontrar? La vida en ese sentido también es una aventura y volvemos al tema de dejarte sorprender. O sea, yo no sabía muy bien a lo que iba. Y eso fue cuando me vine para acá. Yo creo que cuando yo decido pasarme, un componente muy importante era también esa búsqueda de la independencia, porque pues las familias latinoamericanas y las familias latinoamericanas judías somos muy cerradas, muy protectoras, sobreprotectoras. Entonces, como joven uno está buscando esa independencia, yo quiero tomar mis propias decisiones, y cuando te toca tomar tus propias decisiones, ma, empiezas a darte cuenta que a lo mejor no estás tan dispuesto y tan preparado para tomar esas decisiones. Entonces llegas aquí y yo creo que yo me enamoré de Barranquilla desde la primera vez que vine. Cuando vi a ese matrimonio, como dices, no, pero lo pequeño, infierno grande, a mí me parecía todo ideal y todo tan perfecto, era chiquito, además me quedaba yo en casa me quedé todas las primeras veces que vine a Barranquilla, me quedaba yo en casa de los papás de la esposa de mi primo. Y que curiosamente, si yo abro mi ventana, está aquí a una cuadra. No lo puedo creer. Sí, o sea, verdaderamente yo puedo ahorita abrir, voltear la cama y vas a ver el edificio donde yo quedaba. Y se ve ventana con ventana. Yo podía ver a Charlie desde mi ventana. Entonces, ya cuando me vengo casada, yo creo que yo tenía esa idea como infantil de que, bueno, yo me casaba, pero mi marido se viene conmigo a México. No, o sea, te casaste y te vienes para acá y dejaste una familia. Yo me acababa de graduar de la universidad. Yo tenía estructurada en mi cabeza que yo quería estudiar. Yo quería seguir una carrera científica. Yo estudié bacteriología como primera carrera, porque durante mi experiencia en la escuela murieron dos de mis compañeros de cáncer, una niña, Sarita, y un chico, Mauricio, y yo tenía en mi cabeza la idea de buscar la cura contra el cáncer. Sí, como podés ver, esta historia continúa. No te pierdas la segunda parte de esta charla que se pone aún mejor. Dale, hace clic y nos vemos ahí.